El síndrome de Estocolmo es una respuesta psicológica en la que una persona secuestrada desarrolla un vínculo emocional hacia su captor. Se trata de un mecanismo de supervivencia en el que la víctima busca minimizar el riesgo de sufrir daños al crear una conexión emocional con la persona que la mantiene bajo control. También puede darse en relaciones donde una persona tiene un control dominante o abusivo sobre otra, como en casos de violencia doméstica. El término proviene de un robo a un banco en Estocolmo, donde los rehenes mostraron empatía hacia los secuestradores y hasta se resistieron a colaborar con la policía para liberarse. Algunas características comunes del síndrome de Estocolmo incluyen sentimientos positivos hacia los secuestradores o abusadores, desconfianza hacia quienes intentan rescatar a las víctimas, negación de la gravedad de la situación, el rechazo a intentar escapar. El síndrome de Estocolmo, aunque se asocia principalmente con situaciones de cautiverio o abuso físico, podría tener ciertos paralelismos en algunas dinámicas de poder en contextos religiosos. Es posible que miembros de una iglesia desarrollen una lealtad o devoción extrema hacia un pastor o líder, incluso cuando ese líder los manipula, controla o abusa de su posición de poder. En situaciones donde los líderes religiosos abusan emocional o espiritualmente de sus congregaciones, algunas personas pueden llegar a justificar o minimizar el comportamiento abusivo del pastor, sentir que cuestionar la autoridad del líder es incorrecto o incluso pecaminoso, desarrollar una dependencia emocional o espiritual hacia el pastor, defender al líder a pesar de las evidencias de maltrato, manipulación o abuso. Esta es una dinámica de lealtad irracional hacia una figura autoritaria. En algunas iglesias se observa un ambiente de control excesivo o manipulación por parte de un líder. Las dinámicas saludables dentro de una iglesia deben basarse en el respeto mutuo y la libertad en Cristo, sin caer en la opresión o control abusivo. Es muy importante el conocimiento bíblico para saber qué hacer frente a las artimañas que utilizan ciertos líderes para torcer la verdad en la palabra de Dios. Los fariseos y los escribas eran líderes religiosos influyentes en la sociedad judía, quienes ejercían un gran poder sobre el pueblo a través de su interpretación de la ley de Moisés. Jesús los criticaba frecuentemente por imponer cargas pesadas sobre el pueblo, manipulando la ley para su propio beneficio, mientras ellos mismos no vivían conforme a estos estándares. Mas esto es lo que el maestro inculcaba a quienes le oían. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. A pesar de este comportamiento de parte de los fariseos, muchos en el pueblo seguían a estos líderes con devoción, temiendo romper con la tradición o las expectativas sociales. Jesús confronta directamente esta manipulación espiritual cuando llama a los fariseos guías ciegos y critica a aquellos que siguen ciegamente a estos líderes en lugar de buscar la verdad de Dios. El pueblo, en muchos casos, no se atrevía a cuestionar la autoridad de los fariseos por miedo a tener consecuencias en las sinagogas o incluso en sus familias, lo que refleja una dinámica tóxica de poder y control. En la iglesia de Galacia, algunos falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia y estaban persuadiendo a los creyentes para que volvieran a las prácticas del judaísmo. Pablo expresa su desagrado al ver cómo los gálatas estaban siguiendo a estos líderes falsos, diciendo: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, pues hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». En este caso, los gálatas estaban siendo influenciados y manipulados espiritualmente por líderes que imponían enseñanzas erróneas, ideas que no venían de la doctrina de Cristo, alejando a la iglesia de la libertad que habían encontrado en Cristo. Esta situación refleja cómo un liderazgo abusivo o manipulación espiritual puede llevar a los creyentes a desviarse del camino correcto a pesar de haber conocido la verdad. Juan menciona a un líder de la iglesia llamado Diótrefes, quien era abusivo en su poder. Juan describe cómo Diótrefes amaba tener el primer lugar y no aceptaba la autoridad de los apóstoles. Incluso expulsaba a aquellos que querían recibir a los enviados por Juan y promovía una atmósfera de control y exclusión. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Diótrefes era un líder que abusaba de su posición y usaba su influencia para mantener el control estricto sobre la congregación, impidiendo que los miembros busquen la verdad fuera de su autoridad. Este comportamiento refleja el tipo de abuso de poder que puede ocurrir dentro de comunidades religiosas, donde
donde los miembros son manipulados para tener la lealtad al líder en lugar de seguir la verdad del Evangelio. Incluso en la iglesia primitiva, algunos líderes religiosos abusaban de su poder y manipulaban a sus seguidores. Las personas pueden llegar a seguir ciegamente a líderes no espirituales, aun cuando esos líderes se desvíen del camino correcto, promoviendo control, manipulación y a veces abuso espiritual. Cuando una iglesia experimenta una situación donde un líder o varios están abusando de su poder, manipulando a la congregación o ejerciendo control indebido, es esencial tomar medidas para proteger a la comunidad y restaurar un liderazgo saludable. Aquí hay algunos pasos clave que se deben considerar. Paso 1. Consultar la Biblia como autoridad final. Es crucial recordar que la palabra de Cristo es la autoridad final sobre la vida de la iglesia. Todo comportamiento de liderazgo debe alinearse con los principios bíblicos de servicio, humildad y amor. Jesús enseñó que los líderes en su iglesia deben ser siervos, no dictadores. Jesús llamándolos les dijo: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se adueñan de ellas y ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Si un líder está actuando de manera contraria a estos principios, debe ser confrontado con la palabra de Dios. Paso 2. Confrontación bíblica y amorosa. Si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Siguiendo el modelo bíblico de Jesús, si en una iglesia se identifica un problema con un líder, el primer paso es confrontar al líder de manera privada y con amor, mostrando con la palabra de Dios cuál es el error en el que ha incurrido. Si la persona no se arrepiente ni cambia, es necesario involucrar a otros miembros maduros de la iglesia para que sirvan como testigos. Si la situación persiste, la iglesia en su conjunto debe ser informada. Si no hay arrepentimiento, se debe excomulgar a tal líder. Paso 3. Reforzar el modelo de liderazgo servicial. La iglesia debe reafirmar el modelo bíblico de liderazgo, que es un liderazgo servicial, basado en el amor, la humildad y el servicio. Los pastores y líderes deben reflejar el carácter de Cristo en su trato con la congregación. El enfoque debe estar en servir a los demás, no en ejercer control sobre ellos. Pedro explica: «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente y con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey». Paso 4. Promover la transparencia y la rendición de cuentas. Una iglesia saludable debe tener un liderazgo que esté dispuesto a ser transparente y a rendir cuentas. Los líderes no deben operar en aislamiento ni estar por encima de la corrección. Los congregantes deben pedir explicaciones regularmente a los líderes de las cosas que hacen, y estos deben rendirlas. Si un pastor o líder no está dispuesto a rendir cuentas ante la congregación, es una señal de advertencia. La rendición de cuentas dentro de la iglesia es vital para prevenir futuros abusos. Pablo enseña a Timoteo: «Solo admite acusación contra un anciano si hay 2 o 3 testigos, y a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman». El apóstol entiende muy bien que un líder no está por encima de los demás y expresa a los efesios: «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Siempre la sumisión es de parte de todos hacia los demás. No solo se someten las ovejas a los pastores se someten a las ovejas. No entender esta dinámica hace peligrar el sano liderazgo y puede llevar al fracaso. Paso 5. Restauración del líder. Si el líder reconoce sus errores, se arrepiente y está dispuesto a cambiar, podría ser posible una restauración. El líder debe ser apartado de su posición y restaurado eventualmente luego de evaluar su condición cuidadosamente. Es necesario asegurarse de que haya un arrepentimiento genuino y un cambio de comportamiento antes que retome cualquier responsabilidad de liderazgo. Así escribe la carta a los Gálatas: «Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle con espíritu de mansedumbre, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, porque cada uno llevará su propia carga». Buscar una salida si no hay arrepentimiento. Si el líder no demuestra arrepentimiento ni disposición a cambiar después de ser confrontado, puede ser necesario considerar su remoción de liderazgo para el bienestar de la iglesia. No es fácil, pero es necesario para proteger la salud espiritual de la congregación. En algunos casos extremos, si la iglesia en su conjunto no aborda el problema o si el entorno sigue siendo tóxico, puede ser necesario que los miembros busquen otra iglesia donde pueden adorar y servir en un entorno saludable. Pablo enseña a los romanos: «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos». Una iglesia que experimenta
abuso espiritual o manipulación, debe actuar con sabiduría, valentía y amor. Es crucial recordar que Cristo es el verdadero pastor de la Iglesia y todo líder debe reflejar su carácter. Confrontar el pecado, proteger a los vulnerables y restaurar el orden bíblico son pasos clave para recuperar la salud de la Iglesia. La Biblia enseña claramente que si un líder persiste en el pecado sin arrepentirse, la Iglesia debe tomar medidas firmes para proteger la pureza de la comunidad. La disciplina, incluso la separación o exclusión, es un mandato de parte de Dios, es una medida de protección y también es un acto de amor hacia la Iglesia e incluso hacia el pecador, por la esperanza de que se arrepienta y sea restaurado. Si este mensaje te ha sido útil, considera suscribirte, dejar un comentario, darnos un like y sobre todo compartirlo con más hermanos. Bendiciones.